abogado que defiende al Grupo Cadena, señoras y señores, el doctor Jofre Campaña, muy conocido por nosotros, los comunicadores sociales del país. El doctor Campaña siempre ha estado presente. En este caso, como les decía hace un momento, el doctor Campaña, incluso me parece que en esta temática a la que nos han obligado las circunstancias a referirnos, actuaban, si no al unísono, pero mantenían puntos de vista más o menos parecidos. Y me estoy refiriendo al doctor Jofre Campaña en una acción más o menos solidaria o parecida, inclusive que denotaba amistad con Fernando Villavicencio, quien ayer estuvo en estos micrófonos en vivo y en directo, señalando las responsabilidades que a su juicio mantienen los actores muy conocidos por ustedes, los dos señores Vaquerizo, uno de ellos con su abogado defensor Jorge Acosta. Y el otro defensor es el doctor Velasco. El doctor Velasco. Me fue imposible ubicarle al doctor Velasco. Parece que se negaba, pero no sé. Estamos a la orden, doctor. Porque eso quiero referirle a la ciudadanía y también a Jofre Campaña. Señor doctor Campaña, estamos a la orden porque usted tiene la obligación profesional de defender cuando es contratado. Ese es un ejercicio noble de empeños robustos que tiene que exhibir un buen abogado de los tribunales de justicia de nuestro país. A nivel universal, ¿quién puede oponerse? El doctor Jofre Campaña está defendiendo al Grupo Cadena. ¿Y quién ha comprobado que el Grupo Cadena es un grupo harto peligroso que ha hecho que ha hecho escalofriantes aventuras financieras con el Grupo Azul, con el otro grupo que lo mencionan, pero no lo confirman como debería ser? Nosotros como medio de comunicación lo que queremos es dar la oportunidad para que sea el público y las autoridades de Fiscalía y de los tribunales de justicia digan pues su apreciación ya en calidad de jueces. Entonces la primera interrogante que me parece hay que formularle es ¿por qué el distanciamiento en la opinión que antes era bastante coincidente con Fernando Villavicencio, o es una aproximación mía o una interpretación mía bastante equivocada, si cabe el término, doctor? Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Lo tenemos aquí en vivo y en directo y los ciudadanos que nos escuchan y nos ven en cualquier parte del mundo van a tener ya una idea global de lo que realmente ha ocurrido en el tema denunciado por el portal Focus. Fernando Villavicencio, quiero entender también que debe estar escuchando. Muchas gracias, Gonzalo. Un saludo a la ciudadanía nacional e internacional. Efectivamente, yo celebro el hecho de que usted haya tenido la gentileza de invitarme. Mire, yo recuerdo cuando tenía aproximadamente 6 años. Y entonces en casa me preguntaban, ¿qué vas a hacer de grande? Yeah. Y yo decía desde siempre, voy a ser abogado. Y mire que hay algo importantísimo, Gonzalo, porque a pesar de haber tenido esa vocación desde los 6 años, cuando yo entré a la universidad a los 18, tuve una enorme disputa con mi padre, porque mi padre no quería que yo sea abogado. Modestia aparte, yo había sido un gran estudiante en matemática, física, y había una vocación también para las matemáticas y la física, y me costó mucho convencer a mi padre especialmente.
De hecho, fui a la universidad a matricularme en ingeniería de sistemas. Pero al estar en la universidad, yo dije, no, lo que yo quiero es ser abogado. Y entré a la carrera de leyes y creo que durante estos años, cuando me preguntan por qué soy abogado y el tipo de causas que defiendo, yo digo que para mí la abogacía se ejerce por vocación y por pasión. Vocación y pasión que tienen un vértice, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la justicia. Yo soy un hombre formado en artes liberales, yo estudié en España, en la Universidad de Navarra, y una de las cosas fundamentales que aprendí durante toda mi formación jurídica fue el enorme respeto de las libertades y garantías. Y por eso yo he mantenido una línea permanente de respeto de libertades y garantías. Cuando se produce la posibilidad de efectivamente tomar un caso profesional, debo decirle algo con verdadera transparencia. Yo dije, ¿qué? Me están planteando que yo me reúna con el señor Enrique Cadena, esta persona que es tan cuestionada en negocios petroleros. No. Mi primera reacción fue no. Pero las personas que me pidieron reunirme con él, que no fue el señor Cadena, personas de Guayaquil, personas muy serias, me dijeron, reúnete con él. Personas del linaje... Empresarios, gente de bien en Guayaquil, gente seria de Guayaquil. Y me decían, reúnete con él, escúchalo, sin compromiso de nada. Ya. Entonces decidí reunirme y escuchar cuál era esta verdad del señor Cadena. Y lo que pensé sería alguna reunión de 2 horas, 3 horas. Se convirtió en una reunión de casi 3 días y casi tiempo completo. Revisando papeles, revisando documentación, revisando críticas, revisando uno a uno los grandes temas en que supuestamente estaba el señor Enrique Cadena. Y en esto hago una pequeña corrección, Gonzalo, no hay un grupo Cadena. Es un empresario ecuatoriano, el señor Enrique Cadena Marín. Y entonces cuando yo veo, descubro, constato, confirmo, fiscalizo, yo llego a la conclusión de que lo que se ha hecho con el señor Enrique Cadena es una verdadera infamia. Primera puntualización. Segunda puntualización importantísima. ¿La infamia procede de dónde para que el de una oyente serie vaya... de una serie de denuncias. Incluye a Villavicencio, sí, por supuesto, para comenzar. Por pues, supuesto, ¿no? Okay. por supuesto. Y a eso voy. Fernando Villavicencio en su relación conmigo. Bien. ¿Cuándo conozco yo a Fernando Villavicencio? Conozco a Fernando Villavicencio cuando yo inicio una acción penal contra él. Y a él lo defiende el abogado Ramiro Román. Y en esa acción penal, en un juicio por injurias, en que yo intervengo como abogado, se produce una situación particular. La situación particular es que avanza el proceso. ¿Usted defiende potencialmente al injuriado? Claro, era abogado del injuriado, así es. ¿Quién era el injuriado? Porque Ramiro nos puede recordar. El ingeniero Fabricio Correa Delgado. Ya. Entonces estamos hablando de varios años atrás. En ese proceso penal por injurias, se produce lo que se conoce pues una etapa para que las partes puedan eventualmente llegar a un acuerdo y terminar el juicio. Y efectivamente las dos partes terminaron el juicio. Y allí hay algo muy interesante. ¿Por qué terminó ese juicio? Porque tanto Fabricio Correa como Fernando Villavicencio entendían que había un manejo equivocado de las políticas públicas ecuatorianas. Y ellos decidieron que no era bueno pelearse entre personas que de una u otra manera querían, en esa época, un mejor país. Ese fue mi primer acercamiento o contacto con Fernando Villavicencio. ¿Quedaron de amigos? No de amigos, de conocidos, porque la amistad es otra cosa, conocidos. Pero, doctor, en una única reunión y una única conversación. Disculpe, pero ¿le puede este momento que dejó usted entrever que ha defendido a Fabricio Correa, controversial, por supuesto, harto controversial? Por supuesto. Y a Enrique Cadena, también controvertido, harto controvertido, por las cosas que ha logrado incluir en sus denuncias el mismo periodista investigador que es Fernando Villavicencio. Entonces le van a decir, no, pues doctor, con todo lo que signifique su obligación de defender, usted no puede negarse a defender a nadie. Tiene que defender al que le solicite.
esa es una misión, esa es su misión y esa es su vocación, etcétera, etcétera. Sí. Pero esta coincidencia de que ha defendido a Fabricio, con muchas páginas un poco oscuras que dejó, no explicó adecuadamente, la gente incluso ha atacado a su hermano, el presidente de la República, precisamente porque Fabricio se introdujo en temáticas bastante controvertidas hasta este momento. Y entonces ya se han silenciado las cosas, han solucionado casa adentro sus problemas los dos hermanos Correa. Pero en la memoria social quedan habitando todavía algunas de esas cosas que usted, con una habilidad de defensa jurídica, conocimiento más que todo, usted logró despejar de la mente de las autoridades judiciales. Pero queda entonces sí, esta Gonzalo, cosa. Y queda porque siempre temas controversiales quedarán en el ambiente. Pero mire, pequeños detalles que usted comenta. Sí, yo he defendido a Fabricio Correa y he defendido al doctor Gustavo Novoa Bejarano y he sido abogado del expresidente Alfredo Palacio González y he sido asesor del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. He sido abogado del prefecto de la SUAY, Paul Carrasco. Usted ha sido asesor de Jaime. Sí, señor, en temas de autonomías. He sido abogado de Carlos Falquez Batallas, alcalde de Machala. He sido abogado de Johnny Terán. Y en este momento es abogado que defiende a Enrique. Entonces, ¿qué le quiero decir? Enrique. Estos escenarios de la vida y del ejercicio profesional me han situado muchas veces en causas controversiales. Pero ¿qué es lo importante, Gonzalo? Que yo jamás perdí el norte de mi vocación, que implica la defensa de las causas en las que creo. Uno, pero dos, que algo también es muy importante. Mire, todo abogado ejerce su profesión en causas más difíciles o no que otras, pero además yo he sido un abogado que no me he limitado al ejercicio profesional, sino que he emitido opiniones y esas opiniones han tenido mayor o menor trascendencia con el pasar de los años, como por ejemplo cuando escribí en el diario El Universo y cuando tuve la opción de defender a rajatabla y contra esa maquinaria estatal al diario en el ya conocido Proceso por la Libertad de Expresión. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que a partir de ese primer contacto con Fernando Villavicencio, luego se produce un segundo contacto. Y un segundo contacto en el cual yo soy visitado por la esposa en mi despacho profesional de Guayaquil. Y ella, esto fue cuando Fernando Villavicencio estaba en Sarayaco y estas cosas, y ella me pide patrocinar a su esposo ante la eventual acción penal que contra él iba a plantear el presidente de la República. Es decir, vienen a verme para que los defienda ante una eventual acción penal del presidente de la República. Y me piden además que lo patrocine gratuitamente. Pero ¿cuál era el conflicto de entonces? Y que yo acepté. El conflicto era una lucha por la libertad de expresión, no otra cosa. Partes, presidente de la República, Fernando Villavicencio. Nunca se produjo la denuncia penal, de tal manera que nunca tuve ocasión de ejercer la profesión defendiendo a Fernando. Me envió un correo electrónico su esposa, si no me equivoco, mencionando un resumen básico de cuál era el problema, y ese resumen básico, unas líneas, pocas líneas, que en definitiva sintetizaban un libro publicado, y era este libro de Ecuador hecho en China, Ecuador Made in China. Ese fue todo el contacto, es decir, yo acepté patrocinarlo, en una causa por libertad de expresión ante una posible denuncia. Nunca se presentó. Entonces, no es que soy amigo de Fernando Villavicencio, y sobre esa similitud, veamos, ideológicamente somos totalmente distintos. Él es sindicalista, yo no soy prosindicalismo. Él ha estado en Pachacútec, yo nunca he estado en movimientos de izquierda. De tal manera que ideológicamente, él luego ahora aparece en la derecha. Yo no he sido un hombre con una línea ideológica de la izquierda, del centro a la derecha. No, yo tengo una línea ideológica muy clara. Él reclama coincidencias de amistad en unos tuits, por eso yo le traigo a colación. Solidaridad que no es lo mismo. ¿Y una solidaridad en qué sentido? Mire, yo creo que al igual que muchos ecuatorianos, fui engañado. Por Fernando Villavicencio. ¿A qué me refiero? Cuando yo veo la serie de denuncias de Fernando Villavicencio y cuando yo constato, y aquí vamos a tener ocasión de mostrarle algo. Claro. Cuando yo constato las mentiras de Fernando Villavicencio,
contra el señor Enrique Cadena. Yo digo, pero ¿cómo es posible que el país esté tan engañado? Porque además parte de las mentiras, Gonzalo, y usted... Uno de los engañados resulta ser yo. Veamos si usted tiene sustento suficiente para hacerme pensar así. Mire, uno de los temas que es muy importante distinguir, y usted lo comentó hace un minuto, y como usted lo piensa muchísimas personas, ¿no? El meter en el mismo saco de eventual corrupción al señor Cadena con otros casos de denuncias. Ejemplos, refinería de Esmeralda, señores Vaquerizo. Claro. ¿Qué tiene que ver el señor Enrique Cadena con la refinería de Esmeraldas? Cero. Usted ha mencionado otros temas que están saliendo de forma pública hoy día y que se están denunciando. ¿Qué tiene que ver el señor Enrique Cadena con esos otros temas que se están denunciando? Nada, absolutamente nada. Entre otras cosas, ¿por qué, Gonzalo? Entre otras cosas, porque el señor Enrique Cadena reside desde hace casi 10 años en el exterior, entre Estados Unidos, Europa y otros países, porque es un empresario exitoso. Es un empresario que tiene proyectos en varios países del mundo, proyectos que han funcionado muy bien. Solo un detalle. El señor Enrique Cadena tiene actividades en los Estados Unidos a través de empresas que prestan servicios tecnológicos a entidades financieras de los Estados Unidos. Para que una persona pueda prestar servicios financieros, tecnológicos a entidades financieras, ha sido rebuscado por las autoridades de los Estados Unidos y de Europa. Y el señor Enrique Cadena tiene empresas que prestan este tipo de servicios abiertos. Sin embargo, acá se corren una serie de rumores. El señor Cadena es un empresario de éxito. No hay ningún nexo comercial entre los señores Vaquerizo y el señor Cadena. Absolutamente ningún nexo comercial. Cero, ningún nexo comercial. Admito y advierto que personalmente me imaginaba que había un nexo. No sé si podríamos ir uniendo los acertos expresados por Fernando el día de ayer para que usted nos vaya explicando. Con mucho gusto. De lo contrario, vamos a estar divagando en la parte esta de la potencial amistad, de la conexión. Pero creo que era importante aclararlo, ¿no? Creo que era muy importante aclararlo. Luego. Él dice desde el 2015, la revista digital Focus alertó que el proyecto de repotenciación tiene sobreprecios, confirmados además por la Contraloría. La denuncia no tiene base en los papeles de Panamá, sino en un bufet panameño distinto al de Mossack Fonseca. Una de las denuncias alerta sobre el contrato de $14 millones que la empresa Oil Service y Soluciones se le adjudicó a dedo, que según Villavicencio fue para la construcción de la planta de tratamiento de sosa gastada de la refinería esmeraldeña. Esto lo viabiliza Alex Bravo, ya sabe la audiencia de quién estamos hablando, él debe estarnos escuchando en la cárcel. Quien firma el contrato es el ingeniero Carlos Pareja Llanuselli, parte de un monto de contratación que a él le atribuyen equivalente a $1,000 millones, a $1,300 millones. Entonces, si Pareja Llanuselli ha firmado un monto tan gigantesco, ¿quién le permitió, si no su nominador, el que le nombró en diferentes cargos y le dio prácticamente licencia y carta libre para que pueda llegar al objetivo de reconstruir prácticamente la refinería, que una nueva, dicen, hubiera costado infinitamente menos que lo que ha costado hasta este momento esa, no reingeniería nomás, pues sino todo lo que ellos mencionan han contratado. Claro, Gonzalo. Pero Fernando dijo así. Lo que ha hecho el periodismo, en este caso Focus, una investigación mía, es decirles, desde el año 2015, en este caso en Focus, un primer reportaje que alerta
que el proyecto de repotenciación de la refinería Esmeraldas tiene sendos sobreprecios, muchos de ellos confirmados por Contraloría, del orden de hasta el 400%, y en algunos casos del 700%. ¿Y por qué no nos ha comentado esto el señor Contralor? El Contralor están desvaneciendo los informes. Van a ver en un próximo informe de Focus el nombre del auditor que participa en algunos desvanecimientos. ¿Y dónde trabaja? Pasó a trabajar en Worley Parsons. ¿Sí? La empresa, lo que denuncia Focus, no es con base, Gonzalo, y eso queremos claro, a los papeles de Panamá. La investigación mía no es de los papeles de Panamá, porque los papeles de Panamá son estos documentos revelados por el ISIC, que fueron filtrados del bufete Mossack Fonseca. Lo que hizo Focus es una investigación completamente aparte, de un bufete de abogados completamente distinto en Panamá, que fue el que constituyó 5 compañías del señor Alex Bravo Panchano, donde participan la mayor parte de su familia. Entre esas empresas está Capaya, está Gilbra, están 3 empresas más y 5 empresas en el Ecuador, donde participan los familiares del exgerente de Petroecuador, Alex Bravo Panchano. Una de las denuncias presentadas en el 2015 en Focus alerta que uno de estos contratos con la empresa Oil Services and Solutions es un contrato con sendas irregularidades. Primero, porque esta empresa, que no había clavado un clavo en la pared, ¿sí?, en pocas semanas compran las acciones del 100% los señores Vaquerizo Escobar y adquieren y se alzan con un contrato de casi $14 millones para construir la planta de tratamiento de sosa gastada de la unidad FCC de Refinería Esmeraldas. Es decir, no era un contrato para hacer una pared o para hacer una fábrica de salchichas. Era un contrato de alta tecnología. Y a esta empresa le dieron a dedo un contrato. ¿Quién viabilizó la entrega del contrato? Alex Bravo Panchano, porque él era el director, el jefe del proyecto de repotenciación. ¿Y quién firma el contrato y facilita todo? Carlos Pareja Iannuzzelli. Lo que dice ayer... Cuando era gerente de Petroecuador. Cuando era gerente de refinación. Hay un reportaje mío que debería tomar el fiscal Chiriboga en vez de estar persiguiéndome. Tomar ese reportaje, ahí están los 200 contratos. Vea quién ha firmado 74 contratos firmados por más de $1.300 millones. Ahí está la rúbrica de Carlos Pareja Iannuzzelli. Exa FM. Gonzalo, a mí me parece interesantísimo que usted toque este tema. Pero falta una cosa más importante. En ninguno de los insertos, así llamamos en uso técnico y periodístico audiovisual, en ninguno de los insertos que en número de 4 pensamos que son claves para que nos explique y replique usted más que todo, doctor, se menciona o Fernando Villavicencio menciona a Enrique Cadena. Exacto, Gonzalo. Enrique Cadena Marín hace 10 años era un empresario insolvente, hoy es uno de los hombres más ricos del Ecuador. Si la Revolución Ciudadana hizo un milagro económico, lo hizo con Cadena. Presentamos la primera de 4 entregas de una amplia investigación realizada por Focus. No obstante, decía el propio Fernando Villavicencio, y agregaba en una parte concluyente, para no cansar a la audiencia, decía, los Vaquerizo Escobar y sus empresas OSS tienen relación directa con Enrique Cadena. Documentos en nuestro poder dejan al descubierto varias propuestas de venta de tubería para la empresa mixta Río Napo, operadora del campo Sacha. Un comunicado de Jaime Vaquerizo dirigido a Cadena Marín habla de la posibilidad de reemplazar a Tenaris en la provisión de la tubería. En el mismo comunicado se sugiere incrementar un 30% el precio. La empresa proveedora es Corpac de Miami. Poco peregrino, muy pequeño el contacto, el enlace que trata de formular el portal, respetable portal, con este ejemplo
de fusionar a los Vaquerizo Escobar con el... Claro, mire Gonzalo, este es un tema fundamental. A ver, aquí viene su Este es su un tema explicación. fundamental. Mire, mi opinión muy sencilla. Si acaso en la refinería de Esmeraldas hubo sobreprecios, que los metan presos a toditos. El tema es que el señor Enrique Cadena no ha participado, no ha firmado contratos, no ha intervenido, no ha recibido contratos de forma directa, no tiene ninguna relación con este tema de la ampliación de la refinería, número uno. Número dos, efectivamente... No ha tenido contactos con Carlos Pareja Yanuciel y el señor Enrique. Cero, reside en el exterior hace casi 9 años. Recién en el exterior. Claro. ¿Se ponen de acuerdo, quiere decir? No, reside en el exterior, el señor Enrique Cadena. Recién le... No, reside, es decir, usted no va a tener una grabación, un video que él esté reunido en Petroecuador, en un restaurante, no tiene contacto. No creo que él, a ese nivel, los afortunados, digamos, o los empresarios que llegan a hacer muchísimo dinero, no hacen ese tipo de No crea, prácticas. Gonzalo, si usted pide quienes visitan los ministerios, entran importantes representantes legales de las más importantes empresas del mundo. Lo que le quiero decir es, si hay irregularidades en la refinería, ojalá la Contraloría actúe como es debido y metan presos a los responsables. Pero jamás podrán meter preso a Enrique Cadena en ese tema porque no tiene ningún tipo de participación. Entonces, mire Gonzalo. La empresa... Ahí sí la compañía o el grupo Worley Persons de relación. Tiene contratos Cero. por $340 millones y es la fiscalizadora de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Si así fuera, terrible. Claro. Pero allí no Pero tiene es con Worley otro Parsons. caso, es Con otro Worley escenario. Parsons, el señor Enrique Cadena no es socio, no es accionista, no es comisionista, no tiene relación de ningún tipo con esos temas. Y usted usa una expresión muy interesante y una expresión peregrina. Porque existe la peregrina intención e idea de querer asociar a Enrique Cadena con los casos de corrupción. Y allí es donde este portal Focus se cae. Y si usted me permite solo un detalle Sí, sobre por favor. Focus. Mire, yo cuando empecé a leer Focus, ¿qué es lo que dice Focus? Focus, Gonzalo, dice que el señor Cadena firmó un contrato con el Seguro Social. Y que en ese contrato, y lo pone en la revista, los ciudadanos pueden leerlo, que en ese contrato terminó por temas tecnológicos y dicen, pero los $3 millones de anticipo los cobró diligentemente el señor Cadena. Muy bien, es decir, dicho en palabras sencillas, Cadena se robó 3 millones del Seguro Social. Gonzalo, yo le voy a dejar a usted el acta de terminación del contrato por mutuo acuerdo, por razones técnicas, entre el Seguro Social y una compañía ciertamente del señor Cadena. ¿Qué dice esta acta? Documento público. ¿Qué dice el acta en la cláusula ¿Quién correspondiente? firma el acta por parte del IES? El economista Bolívar Bolaños Garaycoa, director general del IES subrogante, y firma por Denari Systems, la compañía. ¿Quién está de titular, digamos? Este es un contrato del año 2013, no sé si estaba Ramiro González, pudiera ser. Pero este contrato... No, pero usted sí debe recordar, pues es Bueno, por el año 2013 era Ramiro González, ¿no? Sí, Lo que claro. pasa es que yo me baso en el contrato, quién era o no. ¿Y qué es lo que dice la cláusula tercera, Gonzalo? Nunca hubo entrega de anticipo. Es decir, no solo que no se robó los 3 millones, nunca hubo entrega de anticipo. Entonces yo me pregunto, ¿cómo Fernando Villavicencio puede acusar a Enrique Cadena de haberse llevado $3 millones? Gonzalo, le doy el documento, usted puede ver en la cláusula tercera. Incomprensible. Entonces, cuando yo empiezo a revisar, Gonzalo, una a una... Me la puede dejar. Es suya, por supuesto. Gracias. Cuando empiezo a revisar una a una, llego a esta otra muy importante que usted mencionó. Es que el señor era insolvente, le hicieron un juicio de insolvencia el Banco Central del Ecuador y de repente, pues el señor es millonario. No, Gonzalo. Mire, la insolvencia es un estado de una persona que ha sido sentenciada en un juicio y no ha pagado. ¿Sí? Y no ha pagado. Si usted tiene una sentencia en juicio que no ha pagado, le inician el juicio de insolvencia. En efecto, en el año 2012, este gobierno, el Banco Central del Ecuador, le inicia un juicio al señor Enrique Cadena
de 2012 de insolvencia. El señor Cadena comparece a juicio y dice algo muy simple. Señores del Banco Central, yo no tengo ninguna sentencia en que me hayan condenado a pagar una suma de dinero y por tanto, como no he incumplido ninguna sentencia, no puedo ser objeto de un juicio de insolvencia. ¿Y qué resuelve la Corte de Justicia? Esta es una barbaridad. El señor efectivamente no tiene una sentencia, por tanto se declara la nulidad. Archívese y recen, señores del Banco Central, para que el señor Cadena no les meta un juicio de daños y perjuicios. Gonzalo, y esto no es un invento, esto está en la página. ¿Esto les dice usted a manera de amenaza a los del No, Banco me Central? refiero que cuando pasó el año 2012, la gente del Banco Central, yo supongo que temblaba cuando se declara la nulidad, y los jueces de la Corte les hacen ver, oiga, ustedes se equivocaron. Entonces, a ellos me refiero, recen en esa época. El señor Cadena no necesita poner un juicio contra funcionarios del Banco Central. Pero lo que le quiero decir es, uno. Contra ningún estamento o personas del actual gobierno. No, es que hay una circunstancia. No, le pregunto. Por eso le contesto, a ver. A él lo acusan de parte del Banco Central, lo denuncian, una demanda civil que duró menos de 30 días. Equivocación, error, no importa. El tema es que la Corte declaró de inmediato esto nulo y no pasó absolutamente nada. Es decir, se desvanece toda esta aureola de insolvencia. No existe. El señor Cadena está metido en otro tipo de actividades. Algunas de ellas muy interesantes, algunas de ellas que en su momento serán públicas. No tendrá relación con lo que ocurrió con su cuñado, pero hace tiempazos, ¿no? Mire, Gonzalo, yo creo que en las familias y en muchas familias, y a mí me apena, pero en el Ecuador los conflictos familiares son enormes. Pero, es decir, acá no se trata de que hubo un juicio, no, se trata de cómo terminó el juicio. A usted mañana lo pueden acusar de ser, pero una escoria. Muy bien, lo acusaron. El tema es, ¿y qué dice la sentencia? No, la sentencia dice que no se probó ni una sola de las acusaciones. Las familias ecuatorianas tienen muchos conflictos, los jueces, ¿no? También no son muy confiables. Bueno, pero esto no es de hoy. Esto es de hace muchos años, ¿no? Pero yo aquí le he citado dos ejemplos que determinan las falacias de Fernando Villavicencio. Pero, Gonzalo, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es que ahora acusan al señor Enrique Cadena Marín de ser el gran beneficiario de las comisiones por la venta de Ecuador a China, venta de petróleo. Sí. Bien. Sobre eso, pues, por su intermediación. Bien, varias reflexiones, Gonzalo. ¿Cuál es el papel de intermediario que él ha cumplido y que usted reconoce como su abogado? Ninguno, Gonzalo. El señor Enrique Cadena Marín. ¿Le ha demostrado Marín, a usted? Pero por supuesto. Usted es un hombre de principios. Y yo lo considero y no soy enormemente... un hombre... Gonzalo, y perdóname que yo me lo diga, y yo no soy un hombre tonto, pues. Es decir, además, engañarme no es tan fácil. Engañarme no es tan fácil. Algunas personas han logrado engañarme, ejemplo Fernando Villavicencio, con ciertos artículos, hasta que veo la documentación y digo, qué barbaridad es esta, ¿no? Pero, mire, ¿qué rol tiene Enrique Cadena Marín en la intermediación de petróleo de Ecuador a China? Ninguno. ¿Y sabe por qué no tiene ningún rol, Gonzalo? Por una razón sencilla. La comercialización entre Ecuador y China es una comercialización de gobierno a gobierno directa. No requiere intermediarios. Entonces, cuando hablamos, lamentablemente, de comisiones por intermediación, yo pregunto, si China le dice al Ecuador de gobierno a gobierno, te compro petróleo, y Ecuador decide de gobierno a gobierno venderle petróleo, ¿quién y por qué habría de pagar una comisión, Gonzalo? ¿Quién y por qué? Diferente es el caso. Y diferente es el caso. Mire, yo estuve ayer en una junta general de accionistas de una compañía en que hay conflictos de socios, ¿no? Y en esta compañía hay un terreno, una hacienda importante, un valor cerca de $1 millón. Y entonces había una pugna en esa junta porque uno de los socios había contratado a un corredor de bienes raíces para que venda la hacienda. Y entonces contrataron un corredor. El corredor logró una empresa para que la empresa compre. Entonces el corredor, con justa razón, dice, bueno, señores, mi comisión. Pero en el caso de Ecuador-China, no hay un intermediario que haga la negociación. Son gobiernos. No hay comisiones, Gonzalo. No existen. Es una patraña lo que se ha montado. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Dicen,
Ecuatorianos recibieron comisión de 1, 2, 3 y hasta $4 por barril. Muy bien, pero veamos la racionalidad de la acusación. ¿Quién habría tenido que pagar una comisión? El Estado ecuatoriano, el gobierno ecuatoriano, ¿verdad? Si hay una comisión, la paga el gobierno, recursos públicos. ¿Dónde está el cheque? ¿Dónde está la transferencia bancaria del Banco Central del Ecuador al señor Enrique Cadena? Hoy día todo el país que tiene contratos con el Estado sabe que quien paga dineros públicos es el Banco Central del Ecuador. Es decir, ya no se paga ni en efectivo, ni cheques, no, se paga transferencias del Banco Central. ¿Dónde está la transferencia del Banco Central al señor Enrique Cadena? No existe, Gonzalo, por eso no la presenta. Alguien pudiera decir, no, es que le pagó China una comisión. Supuesto no consentido, porque no tiene participación. Si se lo hubiera pagado China, a él o a cualquier persona, primero, serían tontos los chinos, ¿no? O sea, pagarle una comisión a alguien cuando tienen contacto directo con la República del Ecuador y su gobierno. Pero pensemos que China le pagó a alguien. ¿Es problema de los ecuatorianos si China le paga a alguien algún valor? O sea, no tiene sentido la acusación. Y luego, ¿qué es lo que se dice, Gonzalo? Es que aparecieron los papeles de Panamá. Y en los papeles de Panamá dicen que hay una factura en que se reconoce el pago de una comisión. Y se dice en esa factura, abono a comisiones por negociación, compra de crudo correspondiente a julio del 2009. Y se cita, Gonzalo, a una compañía del señor Enrique Cadena, Naparina, y presentan los papeles de Panamá. Muy bien. Gonzalo, las facturas en el Ecuador de las compañías ecuatorianas requieren primero autorización del Servicio de Rentas Internas. No se puede emitir una factura sin autorización. Y segundo, tienen una numeración secuencial que es imposible modificar. ¿Qué es lo que hacen con esta factura para pretender vincular al señor Cadena? Falsifican la factura. Y yo he mostrado aquí, y se le voy a dejar, Gonzalo, y yo he mostrado ayer en una rueda de prensa en Guayaquil el original de la factura auténtica, que se la voy a dar, y que tiene autorización del Servicio de Rentas Internas, y que no fue emitida nunca, y que fue anulada notificándola al Servicio de Rentas. Y lo más curioso, que la falsificada es una factura número 166 en el año 2009, pero qué curiosidad, la factura auténtica tiene la misma numeración, pero corresponde al año 2013. Es decir, es una burda falsificación, Gonzalo. Yo le entrego a usted el original, como digo, lo tengo yo en Guayaquil. Entonces, ¿qué es lo que hacen para tratar de vincular al señor Enrique Cadena? Falsifican documentos, luego los reproducen por Twitter. Y no solo eso, Gonzalo, no solo eso. Y voy a citar aquí algo a lo que hacía referencia Ramiro García. Todo abogado debe ser respetado en su ejercicio profesional. El día que yo acepto la defensa pública del señor Cadena, empieza a prepararse una serie de videos, 3 en total, por Fernando Villavicencio en mi contra, diciéndome, entre otras cosas, y mostrando un caballo, supuesto caballo del señor Cadena. El señor Cadena compra caballos, ahora compró a Jofre Campaña. Es decir, en una ofensa y en una conducta denigrante, que claro, como para mí proviene de Fernando Villavicencio, pues no le presto mayor atención. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que con la misma saña, con la misma infamia con que se combate a un abogado por el legítimo ejercicio de su profesión, con la misma saña se ataca en esa revista Focus. Y algo fundamental, hace pocos días en el programa que mantiene el señor Vivanco, que es muy visto en YouTube, El Castigo Divino, le preguntan pues al señor Fernando Villavicencio, señor Villavicencio, ¿usted de qué vive? El señor dice, mire, a mí el señor Guillermo Lazo no me quiere financiar, no se niega. Y le pregunta entonces, ¿de qué vive? Y él dice, vivo del aporte de unos empresarios amigos. Muy bien. Empresarios amigos que financian. ¿Eso dijo literalmente? Y está en el video que invito. Es más, yo los he publicado en mi cuenta de Twitter. El video y la parte medular. Allí hay varias reflexiones. Se lo puede revisar en YouTube. Por supuesto, pero varias reflexiones. Uno, si lo financian empresarios buenos, como él los llama, señor, ¿dónde está la declaración de impuestos por ese financiamiento? Segundo, si lo financian para mentir de esta forma y para falsificar documentos, aquí muestro otro que es gravísimo. Entonces significa que tenemos que saber quiénes financian estas mentiras para saber cuáles son los intereses que existen detrás. Porque mire, Gonzalo, permítame esto. Aquí hay una impresión de un tuit de Fernando Villavicencio.
Y está en la cuenta Twitter. En la que él dice textualmente: magnate petrolero Enrique Cadena se suma a los ataques la SECOM en contra de Focus y muestra un correo electrónico que él se lo atribuye a Enrique Cadena. Primera cosa, ¿cómo obtiene él un supuesto correo electrónico de Enrique Cadena? O sea, ¿hackeó cuentas? Y segundo, Gonzalo, se inventan un burdo correo con una dirección falsa que no es de Enrique Cadena. El señor Cadena tiene un magnífico inglés y aquí escriben en un pésimo inglés de barrio, de los peores barrios. Entonces, yo se lo entrego. ¿Cómo puede el señor Fernando Villavicencio? Pero es forjado esto, usted mismo lo está diciendo. Es falso, pero lo publica Fernando Villavicencio como auténtico. Entonces ocurre que ahora Fernando Villavicencio falsifica supuestos correos electrónicos del señor Enrique Cadena. Entonces, Gonzalo, mienten sobre la insolvencia, mienten sobre las comisiones, mienten sobre estos correos, mienten sobre el tema del seguro social. Es evidente que todo lo que Fernando Villavicencio dice respecto de Enrique Cadena es mentira. Ahora, doctor... Gonzalo, por eso asumí yo esta defensa. Sí, perdone, doctor. Ese remate le favorece y bastante, y usted insiste en manifestar aquellos porque si hay un síntoma vergonzante de su parte, eso le dejo para que me responda en breves instantes. Vea lo que dice Fernando Villavicencio, ahí sí claramente de el señor Cadena. Dice, en el 2009 el gobierno de Correa suscribió una alianza estratégica con China. Y bien hace usted en manifestar aquello de otro modo. De otro modo, pero apegado a lo que... Correcto, a la realidad. Sí. Con el objeto de crear condiciones ventajosas para la obtención de créditos y venta anticipada de petróleo. Esto debe conocer el país, le repito. En el año 2009, no es reciente esta cosa, es en el 2009 cuando el gobierno del presidente Correa suscribe una alianza estratégica, así denominada por las dos partes, alianza estratégica con China, con el objeto de crear condiciones ventajosas para la obtención de créditos y venta anticipada de petróleo. De esta manera Ecuador pagaría con barriles de crudo los créditos que obtendría de China, recibiendo varias líneas de crédito que suman $10,000 millones. ¿Sí están oyendo la cifra, estimados amigos oyentes? $10,000 millones, con un plazo de pago hasta el 2026. Este sería el sexto o séptimo periodo presidencial del presidente Correa. Él quiere prácticamente mudarse a vivir en Carondelet para siempre, porque firma este formato de plazo de pago por una cantidad tan gigantesca de dinero. La base del compromiso era la entrega de petróleo ecuatoriano directamente a PetroChina, petrolera estatal asiática que se suponía iba a refinarlo en su país. Con esto, Ecuador eliminaba la figura de los intermediarios en la venta de crudo, ofreciendo además un precio muy competitivo a los negociadores asiáticos. Petroleum. Esta sí es una empresa controlada por el señor Enrique Cadena. Luego precisaré que no es así, pero continúa. Allá. Contrata los buques a la empresa pública Flopec y embarca el crudo ecuatoriano en el puerto de Balao Esmeraldas a nombre de PetroChina. Mire, tenga la bondad. En el marco de esta alianza estratégica, Petroecuador firmó entre los años 2009 y 2016 al menos 8 contratos de venta de crudo con las compañías PetroChina y Unipec por un volumen cercano a los 600 millones de barriles. 600 millones de barriles. Me gusta dar énfasis a las cifras porque somos un medio auditivo o audiovisual. Como posteriormente descubriría la Contraloría del Estado, se presentaron pérdidas de al menos $2 por barril de petróleo. Haga cuentas usted
con el tamaño de los 8 contratos de venta de crudo, con la cantidad, quiero decir. El principal hallazgo fue que el crudo ecuatoriano jamás llegó a las refinerías chinas. Esta es la parte labrada. Sino que fue destinado a la reventa a Perú, a Estados Unidos y a Panamá. Con esta decisión el país perdió la soberanía en la comercialización de los hidrocarburos y puso en manos de un ciudadano, que se refiere naturalmente al señor Enrique Cadena, puso en manos de un ciudadano el petróleo ecuatoriano. ¿Quiénes realmente negociaron? ¿Quiénes realmente negociaron? El principal objetivo de la alianza estratégica entre Ecuador y China se diluyó en beneficio de empresas y oscuros intermediarios. Dice la crónica escrita por el señor Fernando Villavicencio en Focus. Aquí surge Enrique Cadena Marín. Aquí surge Enrique Cadena Marín como el cerebro de los negocios petroleros junto a 3 empresas. Ya lo dije, Taurus Limitada, Ursa Shipping y Yumbor S.A., esta última compañía vinculada al presidente de Rusia, Vladimir Putin. El negocio es multimillonario. Es decir, el paisano, el compatriota Enrique Cadena, es aludido como socio también del presidente Vladimir Putin, el presidente de Rusia. O sea, son unas ligas comerciales, de ser ciertas, impresionantemente grandes. Yo creo que don Álvaro Noboa, ni el padre de don Álvaro Noboa, chicas, tuvieron este nivel de asociación empresarial. Imagínese usted. Vamos viendo. Ahí está. Muy bien, mire, Gonzalo. Y eso que siguen algunos otros datos. Sí, Enrique Cadena, el tema con Naparina. Bueno. Mire, sí, Gonzalo. Hace varios años yo tengo 3 hijos y mi hijo menor tendría para entonces unos 9 o 10. Estudia desde siempre en el Colegio Balandra en Guayaquil, un colegio muy conocido. Y llega un día con el alma estrujada y el corazón en borrasca. Llega mi hijo. Yo lo veo en este estado y le pregunto, ¿qué te ocurre? Papá, me han obligado a que este sábado debo ir al colegio a recoger la basura como castigo porque me han acusado de haber dañado una papelera que yo no he dañado, yo no la he tocado. Gonzalo, ese sentimiento del alma estrujada y el corazón en borrasca, que lo hemos sentido muchísimas personas directa o indirectamente ante la mentira, es lo que el señor Enrique Cadena siente en este caso. Y le voy a demostrar por qué. Que Gumbor, la empresa del presidente Putin, es poco menos que socia. Aquí está, Gonzalo. Gumbor niega cualquier relación con Enrique Cadena. Y esto está publicado en el diario El Universo. Yo se lo entrego. Segundo, usted ha mencionado algo fundamental, Gonzalo. Que el propósito o principal objetivo del convenio de la alianza estratégica con China era que el petróleo ecuatoriano se vaya a China. Gonzalo, la gente que sabe de petróleo, cuando escucha esto de Fernando Villavicencio, se ríe. Se burla y se ríe. ¿Por qué? Pero él también es, o pretende ser, o dice que, y ha comprobado que es también un experto en materia petrolera. Yo no sé si él es experto y escribe libros. Tiene una gran experiencia. Ahora ocurre, Gonzalo, que escribe libros y del feriado bancario. Y la literatura técnica y todo sí da visos de que el hombre conoce. Gonzalo, cuidado. En el mundo petrolero, cualquier persona neófita y cualquier persona medianamente inteligente, y en el mundo del sentido común, cualquier persona medianamente inteligente se hace la siguiente pregunta. ¿Es verdad que el objetivo era llevarse el petróleo de Ecuador a China? Ah, muy bien. ¿Cuánto cuesta el transporte de Ecuador a China? Hay que atravesar toda
todo el Océano Pacífico. El costo sería más alto que el petróleo, pues, Gonzalo. Es decir, nadie puede en su sano juicio y en su entendimiento técnico pretender que China compraba petróleo ecuatoriano para llevárselo a las refinerías chinas. Eso no existe. Por tanto, es mentira que ese era el principal objetivo. ¿Cuál era el principal objetivo, Gonzalo? Había dos objetivos. Uno para el gobierno ecuatoriano y uno para el gobierno chino. ¿Cuál era el objetivo del gobierno chino? Asegurar la provisión de petróleo que requiere para sus refinerías. Estas operaciones se han hecho con Brasil, se han hecho con Ecuador y otros países. ¿Por qué? Porque el gigante asiático, y usted sabe cuánto creció China en la década, en los últimos 10 años, requiere petróleo para sus refinerías. Yo sé. Entonces, necesita asegurar ¿Dónde las su tiene? cupo. Porque Venezuela tiene en Estados Unidos. Sí, pero China, ¿dónde las tiene como para que le resulte el flete un poco más barato? no, es que China tiene las refinerías en China. Entonces, ¿qué necesita China? El petróleo. Asegurar el cargamento, la provisión, el recurso. En materia técnica se llama asegurar el commodity. ¿Para qué? Para poderlo canjear con la gente que tiene el petróleo cerca de sus refinerías. En el mundo hay cientos de barcos recorriendo los mares cargados de petróleo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Yo tengo petróleo aquí en Ecuador. Hay gente que tiene petróleo en Arabia. Ya. Entonces, hay gente que tiene más cerca de China. ¿Qué es lo que se hace? Dame el petróleo chino que está cerca de China y yo te entrego en canje esto. ¿Quién hace esos procesos? Multinacionales con justa razón. Y entonces, por ejemplo, Gonzalo, ¿y qué no se dice? En el petróleo, por ejemplo, es fundamental la calidad. La calidad. Ya. El petróleo tiene dos componentes claves. El grado API y el porcentaje de conocemos eso. azufre. Ya. Entonces, ¿qué pasa? No cualquier refinería procesa el petróleo ecuatoriano es malo. Pero mire, Gonzalo, sobre este tema, y de forma muy breve. Tiene mucho azufre. Claro, un Y alto es muy porcentaje de pesado. azufre. Entonces, ¿qué ocurre? Que los procesos químicos y técnicos son muy costosos. Prefieren crudos livianos con menos azufre. Fernando Villavicencio, ¿qué dice entre otras Pero cosas? ahí ¿no? habría que analizar a qué precios compra. Ya vamos a entonces, eso, ya vamos a eso. Un país de la experiencia de China, un intermediario de la experiencia, un intermediario potencial de la experiencia de Enrique Cadena, debe haber tenido precios especiales No, mire, en Gonzalo. las liquidaciones que hacía con el gobierno ecuatoriano. Mire, Gonzalo, yo creo que aquí hay una clave. A ver. Y usted da muy bien con el tema importantísimo, ¿no? El precio del petróleo vendido a China. Y yo creo que ese es el tema medular. Ese es el tema importante. Así es. ¿Qué dice Fernando Villavicencio? En unas entrevistas, hemos perdido $4 por barril. En otras, 2 por barril. En otras, 1.25 por barril. En otros, 3 por barril. Y algo para que se vea. ¿Qué dice, por ejemplo? ¿Cuál es el argumento? El crudo Loreto del Perú, dice él. El crudo Loreto del Perú Como es referente. igual al ecuatoriano. Y el crudo Loreto se vendió en tal precio y el ecuatoriano más barato. ¡Qué barbaridad! El perjuicio. Entonces, el petróleo a China se vendió más barato porque se pudo haber vendido como el Loreto. Yo tengo acá un documento, Gonzalo. Documento que está en el internet y que se puede buscar en Google acerca del crudo Loreto. Documento del 2015. En que mencionan el cuadro comparativo de las características del petróleo ecuatoriano, Napo y Oriente, con el crudo Loreto. Conclusión de todo el reportaje, el crudo ecuatoriano es más barato, por tanto, Perú lo importa por ser crudo barato. Entonces no es pues el elemento referencial. Pero algo medular, Gonzalo. Pero el petróleo de Loreto tampoco es una maravilla. No, son petróleos que no son buenos. Flojos, Pero ¿qué es lo malos. importante? El precio del petróleo. Ya. ¿Quién debe determinar, Gonzalo, el precio del petróleo? No es un tema que se improvisa. En el Ecuador, la Contraloría General del Estado ha venido auditando el precio del petróleo desde hace muchos años. Ya. Emiten informes permanentes. El año 2005 es uno de los más completos en cuanto a informes, porque establece las fórmulas, métodos de cálculo, metodología para el establecimiento. Y esa misma Contraloría, Gonzalo, aquí está el documento 2016, determina que el precio del petróleo es el que corresponde al petróleo ecuatoriano en contratos a largo plazo. Porque estos contratos no es que se fijan precios, en cuánto me das o cuánto te doy. Son fórmulas mundiales, son mecanismos de fijación internacionales. Por tanto, Pero ¿tiene la Contraloría auditores de peso como para poder creerles? Gonzalo, si desconfiamos de forma permanente con la Contraloría, ¿qué habría que hacer?
busquemos o que alguien busque expertos para que digan cuál es el movimiento del precio del petróleo. Pero claro ¿qué es lo que van dice? a hacer una fiscalización. Yo le dejo la documentación, Gonzalo, Claro. pero ¿qué es lo que ocurre, no? En ese informe al que hago referencia en el año 2015, en Ya. el año 2005, perdón, de la Contraloría, Sí, sí. se hizo lo que usted ahora con mucho acierto sostiene. Y la Contraloría, como en aquella época no tenía los expertos, contrató expertos internacionales. Y son los expertos internacionales que prepararon un documento que costó cerca de $30,000, que simplemente determinó el nivel de precios del petróleo ecuatoriano sin encontrar irregularidades. Ahora, alguien puede determinar, Gonzalo, si el contrato con los chinos es conveniente o no es conveniente, si se reciben créditos caros, etcétera. Miren, conveniente o no, el tema de fondo y medular es que el señor Enrique Cadena no está en esta operación de compra-venta. El señor Enrique Cadena no interviene pero tampoco. le da, no, yo no le doy. Le da a Fernando el nombre de las empresas. Sí, pero es que a tienen eso voy. vinculación con Enrique Es Cadena. que esa es la falsedad, pues, Gonzalo. Por eso le Esas decía. son las empresas intermediarias. Por eso le dice decía, él. mire, por eso le mostraba. Esas empresas intermediarias a las que usted hace referencia, Castor y Taurus, son empresas del grupo Gumbor, compradas por Gumbor. Y Gumbor dice claramente, el señor Cadena no tiene ninguna relación con nosotros. ¿De dónde saca esto Fernando Villavicencio? Porque efectivamente el señor Enrique Cadena sí asesoró a una de estas empresas, no, a Taurus, Allá. en el año 2006. Es decir, él fue contrato, sometido a la ¿Y legislación de quién es norteamericana. entonces esa empresa Taurus? Taurus fue comprada por Gumbor. Son de multinacionales suizas. El señor Enrique Cadena fue contratado en el año 2006 para un tema puntual que duró 2006 e inicios del 2007. Un empleado, en definitiva, un asesor, contratado como un experto, ¿no? Sí. En un contrato sometido a la legislación norteamericana que ¿Usted cree terminó que hace él muchos es años. experto en Enrique materia Cadena. petrolera? Enrique Cadena es un gran experto, entre otras ¿Dónde cosas. aprendió? Es un hombre con una formación empresarial enorme. Es un hombre con una gran vocación empresarial, con una fortaleza empresarial. El hecho de que una empresa importante como Taurus en el año 2006 lo haya contratado, da buena cuenta. Esto de ¿no? la formación es medio complicado, ¿verdad, doctor? Claro que es complicado. Porque Mire, los bien formados quiebran a los países incluso. no depende. Esos son cuando los bien formados no han tenido jamás experiencia y no han contratado jamás un empleado y no saben lo que es llegar a fin de mes y pagar salarios y no saben lo que es pagar anticipo del impuesto a la renta y no saben lo que es verse sometido a los mecanismos que tiene el gobierno a través del servicio de rentas internas, etcétera. Y yo me refiero, y no tengo por qué negarlo, pues a las máximas autoridades. Pero cuando hablamos del cambio, Cadena sí lo tiene. Enrique Cadena genera empleo, genera bienestar, Pero genera... entonces tiene un emporio de empresas bien grandes que se han beneficiado el Estado ecuatoriano. No, grave error. O es afuera, todo es afuera. Ese es el tema importante. El único contrato importante, por decirlo así, Sí. del señor Enrique Cadena en el Ecuador fue el contrato con el Seguro Social, que terminó y que fue objeto de difamación. El resto de importantes actividades empresariales del señor Enrique Cadena son en el exterior, en Norteamérica y en Europa. El mundo empresarial de Enrique Cadena está allá. Le encantaría venir al Ecuador, generar empleo, generar bienestar, invertir en Ecuador, pero ante la cantidad de difamación, ante la cantidad de vincularlo, como le decía antes, con estos negocios de la refinería, vincularlo con Warley Person, con la fiscalización, en lo que no tiene nada que hacer. Con doña Mónica también. Él prefiere seguir con sus actividades empresariales fuera del país, Gonzalo. Ya. Bueno, claro que nos quedan un pocotón de cosas que averiguarnos. Por supuesto. Así es que le estaré molestando para un siguiente capítulo. Gonzalo, con mucho gusto. De ley el señor Villavicencio me va a solicitar una réplica. Y está muy bien, está en su derecho. Yo tendré oportunamente la posibilidad de llamarle y decirle, tenga la bondad de escucharle para ver que usted le... Con eso, con una contrarréplica que además es como que prohibida, dicen, en nuestra ley de comunicación, voy a consultar adecuadamente aquello, pero en todo caso, aquí lo que buscamos es que brille la verdad.